Muy buenas tardes. Ante todo, pues me complace de estar aquí frente a ustedes y aquí frente a los que nos están viendo a través del internet. Muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias por su asistencia también el internet. Como siempre, el Centro de Enseñanzas Uriel, pues obedeciendo a esa regla de amor universal y a ese mandato que deja el maestro Samael Aún Weor, que es llevar la luz a todos los rincones de la tierra. Pues hoy vamos a llevar un conocimiento que si lo tomamos la conciencia se convierte en una luz, en un alimento que nos lleve a ir poco a poco creando en nosotros la necesidad de trabajar sobre sí mismo, la necesidad de cambiar. Siempre he enfatizado que cuando uno va a una iglesia, a un centro de conferencia, a una escuela de esoterismo, es porque hay ciertas necesidades espirituales. El ser humano no estamos contentos con el tren de vida que llevamos. Siempre hay dentro de nosotros un vacío espiritual. Siempre tratamos de buscar algo que nos llene ese vacío. Y por esa razón, pues vamos a las iglesias, vamos a los templos, vamos a estas conferencias gnósticas, buscando pues una respuesta, buscando algo que nos llene esas necesidades y sobre todo salir del infortunio en la cual todos padecemos. No quiere decir que ya a través de estos estudios escuchar nos va a transformar o creer en algo nos va a transformar. El ser humano de una u otra manera tiene ciertas libertades para escoger qué es lo que quiere con su vida. El ser humano se da el lujo de tomar decisiones a quién le quiere servir, tomar decisiones de su propia existencia. Aquí, a través de muchas conferencias, se ha afirmado que nosotros somos protagonistas de nuestros propios actos, nuestra propia película, y hemos creado nuestro propio dolor. Cuando un ser humano crea su propio dolor, es imposible que otro le puede aliviar ese dolor o le puede quitar ese dolor. Debido a que la gente todo le gusta las cosas extremadamente fácil, sin ningún tipo de esfuerzo, muchas veces confiamos nuestra vida o nuestro estado espiritual al líder, creyendo que él es la persona que tiene contacto con Dios y que puede interceder por nosotros para que nos alivie nuestro dolor. No comprendemos que nosotros somos las personas que tenemos que ir directamente a esa divinidad. Nosotros somos las personas que podemos modificar nuestra propia vida. La religión sencillamente nos entrega las herramientas, nos pone a la reflexión, pero el que toma la decisión a esa transformación, a esos cambios,
somos nosotros mismos. Nadie puede salvarnos. Nadie nos puede ofrecer salvación, pues el mismo ser humano se levanta o se arrastra en el lodo de la inmundicia. Como le dije anteriormente, como nos gustan las cosas tan fácil, entonces confiamos en otras personas y por esa razón pues no podemos salir del infortunio y el mundo está lleno de religiones y el infortunio continúa en la humanidad porque queremos salir de ese infortunio solamente creyendo o confiando en otras personas. Ya estamos en una etapa de rebeldía donde nosotros igual tenemos la capacidad de ir rebelándonos contra aquellos que nos someten a ese dolor y buscar la salida, buscar una luz. Se empieza buscando en las iglesias, en los templos, y luego pues se busca en el lugar adecuado que es dentro de sí mismo. La gnosis abre esa puerta. La gnosis da esa lucecita. La gnosis entrega esa lucecita que nos da la esperanza y que nos dice exactamente dónde se encuentra la raíz del dolor. Esta enseñanza gnóstica no es de estos tiempos, siempre ha existido. La gnosis la predicó el Maestro Jesús bajo el símbolo y la parábola. La gnosis la predicó el Maestro Abraham, Moisés, San Francisco de Asís. La predicó el Buda. Desafortunadamente hemos quedado con el conocimiento externo de esos sabios. La gnosis es la misma vida. No hay que ir a ningún lado especial para encontrarla. La gnosis es la vida aquí y ahora, el momento, el instante. La gnosis enseña la filosofía de la momentanidad. Esa filosofía nos lleva al mundo de lo real, al mundo psicológico del ser humano, la forma equivocada de pensar, de sentir, de actuar. Comprendemos a la luz de la gnosis que este mundo es una ilusión, es perecedero y que muchos de nosotros lo ve como una realidad. Y el mundo de las realidades lo vemos como una ilusión. Los grandes sabios decían que la verdad, lo real, es lo desconocido de instante en instante. Para nosotros, desconocido es aquello que no podemos percibir a través de nuestros sentidos. Eso es desconocido para nosotros. Sin embargo, dice las Sagradas Escrituras, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas
para los que le aman. O sea, es lo desconocido. Lo desconocido son aquellas cosas que no podemos ver, que no podemos oír, que no podemos olfatear, ni gustar, ni tocar. Pero son más reales que aquellas que podemos ver, olfatear, tocar y gustar. Los sentidos es un medio para poder percibir el mundo externo, la ilusión que el tiempo lo crea y el tiempo lo desaparece. Mas sin embargo, aquello que no puede percibir los sentidos físicos es inmortal, no perece. Se reviste nuevamente de un nuevo cuerpo físico. Sin embargo, todos nuestros estudios, nuestros actos, nuestras luchas de la vida va dirigida por adquirir la ilusión, las cosas materiales. Nunca nuestros esfuerzos, nuestros estudios, nuestro trabajo va dirigido por aquello que es real y que jamás perece y que es lo único que no se nos pueden quitar. Nosotros luchamos y generalmente siempre buscamos una justificación cuando se trata de buscar las cosas que desconocemos. Queremos lo más fácil porque lo podemos palpar aparentemente y luchamos por esas cosas. En ese sentido, la vida es un poco desafortunada porque lucha uno por adquirir bienes materiales y a la final no nos llevamos absolutamente nada. Luchamos por conseguir un carrito y eso no nos pertenece, no nos llevamos. Sin embargo, lo que sí podemos llevarnos, que son los valores espirituales, no luchamos por esas cosas. Fíjese que la base de todo conocimiento, de toda religión, de todo principio científico, está en el estudio, en la transformación. Los religiosos estudian las Sagradas Escrituras para alcanzar unos cambios y logran ciertos cambios. La ciencia utiliza y estudia la ciencia para poder transformar sustancia y crear cosas nuevas. Cambiar esa época caduca en una época moderna. Hay cambio en el arte. Desafortunadamente esos cambios es involutivo, no cambio evolutivo. Pero cuando uno ingresa a estos estudios porque algo quiere modificar, algo quiere cambiar. Todo ser humano merece ser feliz, merece la felicidad y por esa razón lucha para lograr la felicidad. Mal enfocada, eso sí, porque creemos que la felicidad es tener las cosas materiales. No quiere decir que este sea malo, uno debe tener sus cosas para darle a este cuerpo físico, pues, un techo, vestirlo, alimentarlo. Pero sin embargo hay otras cosas que también nos produce la felicidad y que no luchamos por ella. Entonces todos tenemos derecho a ser feliz. ¿Quién de nosotros quiere tener dolor? Nadie. A nadie nos gusta el dolor.
¿A usted le gusta el dolor de muela? No. ¿A usted le gusta que le duela algo? No. Pero hay dolores físicos y hay dolores internos, dolores del alma. Muchas veces se sufre no físicamente, sino moralmente. Se sufre una decepción, una traición. Todas esas situaciones de la vida nos causan sufrimiento. Y nadie quiere sufrir. Por eso dice los sabios que habitar en este planeta Tierra es un valle de lágrimas. Pero hoy vamos a hablar de un tema que nos puede dar la base en la cual podemos salir de ese sufrimiento. Esta conferencia no es para llevarla al intelecto, es para llevarla a la conciencia y reflexionar y motivarnos para tratar de reevaluar nuestra forma de vida, tratar de ir buscando la manera nosotros individualmente, buscar la didáctica en la cual me permite esa transformación. Nadie lo puede hacer por nosotros. Nosotros en este plano físico se cristaliza la materia. Pero ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos realmente? Este cuerpo físico. Más allá del cuerpo físico hay algo. Existe la energía. Y la energía vibra en diferentes maneras. Sus vibraciones se dan en diferentes octavas musicales, una más densa, otra más sutiles. A medida que esas vibraciones o esa energía se vaya elevando, el ser humano es más libre. Puede percibir lo real. La parte más grosera, más densa, es el plano físico. Por eso nos confiere sufrimiento. Pero el plano físico también es el gimnasio que necesitamos. Por eso venimos a este plano físico, para entrenarnos. Cuando hablamos de entrenarnos, no estamos hablando de un cuerpo, sino del alma, de la esencia. Nosotros somos esencia. Nosotros venimos de ese absoluto, somos una chispa divina. Venimos a poblar los planetas y tener un cuerpo físico para adquirir experiencia y sabiduría del mismo dolor. Porque el dolor nos confiere sabiduría. Entonces, dice que el cuerpo físico, en él está contenido el cosmos. O sea, el ser humano es un microcosmo. Todos esos macros que se encuentran fuera de este planeta Tierra, tiene una vibración o una interrelación dentro del mismo cuerpo físico. Cuando dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, ¿qué quiere decir? Que Dios no es un ser, es un universo, es una energía que vibra incesantemente y que le da vida a todo lo que existe. Y el hombre como cosmo hombre, también Dios habita dentro de él.
Así como existe fuera del hombre planetas, universos, sistemas, dentro de él también existe universo, sistema. Somos un universo y dentro de nosotros habitan millones y millones de seres. Somos dioses terriblemente divinos, pero encapsulados entre las tinieblas. Tenemos que comprender la necesidad. Pero, ¿cuál es el medio en el cual se puede cristalizarse a este plano físico? ¿Cuál es el medio en el cual la imaginación de la mente y las proyecciones de la mente se puede cristalizar en este plano físico? ¿Qué medio utiliza la ciencia? La desconoce. Pero la naturaleza sí lo sabe. El único medio de creación se llama sexo. Y esto nadie lo puede refutar. Y cuando en la gnosis hablamos del tema del sexo, estamos hablando de lo que sabemos. Y que nadie puede debatirlo, porque es una cruda realidad. El único que tiene el poder de darle a la esencia, a esa alma, un cuerpo físico, un universo para que se pueda adquirir una experiencia y una madurez en este plano, se llama el sexo, la energía sexual. En ella está lo exponente del universo. En esa energía sexual se encuentran los átomos cósmicos. Se encuentran las partículas de conciencia. Se encuentra el germen de la creación del universo. Se encuentra el germen de la creación del ángel. Por eso dice en la Sagrada Escritura, primero se nace en la carne y luego se nace en el espíritu. Y todo nacimiento es sexual. Hasta del animal más pequeño, su desarrollo es de tipo sexual. Y en la semilla sexual, en ella está contenido todo el universo. Porque precisamente el universo se crea a través del sexo. Si nosotros, por ejemplo, para no irnos tan lejos, vemos nuestro sistema solar, está poblado, en nuestro sistema solar existe un centro de gravedad que se llama el Sol, y alrededor del Sol existen unos planetas que incesantemente combinan esa serie de energías unas a otras. Así como la humanidad mentalmente está uno relacionado con la otra, igualmente el cosmos, todo está interrelacionado unos con otros. Y todos esos componentes cósmicos están contenidos en la energía sexual. Eso significa que así como el poder dio el equilibrio y la transformación de las cosas, a través del poder sexual el ser humano se puede transformar, puede alcanzar el equilibrio. Ese es el secreto de los dioses. Y cuando hablamos de la alquimia, los planetas metálicos de la alquimia, no solamente enfatizamos los aspectos externos, sino lo más importante, los exponentes planetarios dentro de nosotros. Existe una luna externa y también existe una luna interna.
Existe un Mercurio externo y también hay un Mercurio interno, un Venus, un Sol, un Marte, un Júpiter. En fin, todo lo que está fuera de nosotros también está dentro de nosotros. Y que solamente aquel medio de creación lo puede transformar. El orden que le da el maestro Samael, por ejemplo, en la parte más alta está Saturno, el anciano de los días. Y en la parte más baja se encuentra la Luna, el planeta que se encuentra más cerca de la Tierra. A través de la alquimia sexual se puede transformar ese anciano, ese viejo decrépito, ese viejo lleno de tradiciones, de costumbres ancestrales, en ese niño que resplandece la belleza a través de la alquimia sexual. Esa influencia planetaria está entre nosotros, no solamente físicamente, sino psíquicamente. Nosotros, en nuestros aspectos psíquicos, somos viejos. Por eso en la Sagrada Escritura habla de convertir ese hombre viejo en un hombre nuevo. En la Sagrada Escritura el mismo Jesús el Cristo habla que el niño, si todo se convierte o todo es como ese niño, pues entrará al reino de Dios. ¿Qué es el niño? El niño representa la conciencia y el viejo representa los apegos del ego. A través de la alquimia sexual se puede eliminar y transformar ese ego en esa conciencia plena en nosotros. Es maravilloso a través de la alquimia cómo el hombre se puede transformar. También dentro del mismo sistema está Júpiter, pero también está Mercurio en la parte baja. Mercurio, el exponente de Mercurio está precisamente en nuestras gónadas sexuales. Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol, el que gira más rápido. Y está exponente entre nosotros que el sexo para nosotros es el medio más rápido y que le da la vitalidad a todo el cuerpo físico. Y ese Júpiter tonante, convertirla en ese poder del Mercurio, sería maravilloso. El maestro Samael habla de los colores del Mercurio. El Mercurio negro. ¿Por qué se le llama Mercurio negro? Porque es manejado por el ego. Constantemente las energías sexuales lo controla nuestro propio ego. Significa que cada vez que el ser humano se identifica, cada vez que alguna impresión, esa energía que se llama impresión o alimento, entra por nuestros sentidos, contamina nuestro poder sexual y lo convierte en Mercurio negro. Es difícil que alguien pueda liberarse, por mucho que crea en Dios, mientras su energía, su Mercurio está contaminado por esa impureza. Y para complemento de los males, el fornicario une a ese Mercurio con la parte infradimensional. Nos conduce directamente a los mundos infiernos para que en ese lugar se geste y se cristalice nuevos agregados. Por eso podemos enfatizar lo siguiente, que los agregados psicológicos, los demonios,
son creaciones mentales a través de Mercurio negro conectado con los mundos internos. Ahí se gesta el demonio. Tenemos que ir blanqueciendo ese Mercurio. Tenemos que brindarle ese Mercurio a nuestro ser. Pero no solo podemos brindar a nuestro ser un Mercurio contaminado. ¿Qué debemos de hacer? Primero, para poder blanquear ese Mercurio, necesitamos transformar las impresiones, porque es el medio en el cual está contaminando ese Mercurio. El maestro Samael habla de que las impresiones es una energía, es un hidrógeno 12, o sea, de alta calidad y que va directamente del cerebro al sexo y lo contamina o lo nutre. La relación de cerebro a sexo es evidente. Por esa razón, cuando el ser humano interpone la conciencia ante las impresiones, es normal que la conciencia va filtrando, va tomando de esa energía y va purificando ese mercurio negro hasta convertirlo en un mercurio gris, blanco, amarillo y rojo. Es cuando se puede a través de él transformar el hombre. Se va creando el cuerpo astral a través de la transformación del mercurio. Y cuando ya se adquiere la cristalización del cuerpo astral, ya la experiencia mística es evidente. Ya tenemos la capacidad de penetrar los mundos superiores conscientemente y evidenciar conscientemente los mundos superiores sobre los procesos de este mundo físico. A través de esa alquimia también tenemos Marte, guerrero, rebelde, el planeta de la guerra. A través de esa alquimia la podemos transformar en el Venus, el planeta del amor. Esos agregados, esas iras, intolerancia, los miedos, solamente a través de la alquimia se puede transformar en amor. No por creencia. Porque muchos piensan que creer en Dios ya adquiere él el amor. No. El único medio de creación, de transformación de una sustancia en otro, se llama alquimia. Por eso los alquimistas en la Edad Media hablaban de la transformación del plomo en oro. No lo entendieron. Esos procesos alquímicos están dentro de nosotros mismos. Guardad ese tesoro. Pulir ese tesoro. Porque es el que te da la luz. Luego queda en el centro el sol. El que le da vida a todo. Y ese está en nuestro propio corazón. Representa nuestro ser, nuestro Padre, que debe iluminar no solamente este universo, sino iluminar los universos de otros seres humanos. Necesitamos convertirnos en ese sol, en esa luz, que nuestro verbo sea de luz, que nuestros actos sean de luz, acciones, pensamientos, deseos, sean de ese sol irradiante. Y eso solamente se logra a través de la alquimia. Mas, sin embargo, toda esa influencia externa como energía vibra en la célula sexual. Por esa razón, desde el momento en que al alma le dan un cuerpo físico,
el acto sexual se convierte en un acto terriblemente divino. Porque se va a dar, porque para ella se está creando un cuerpo físico para una luz. Por eso cuando la mujer pare le dicen que va a dar luz. Porque se le está saliendo de su vientre un vehículo para un alma. Pero el único portal que puede cristalizar de lo etérico a lo físico se llama sexo. Esa energía sexual crea una transformación biológica, química, energética, que se va formando un vehículo perfecto, copia de del mismo cosmos. En ese componente sexual está todo el sistema solar y su influencia. Y desde lo primero, de los 0 a los 7 años de edad, ahí rige la influencia de la luna, que es la que tenemos más cerca de la Tierra. Entonces la energía sexual está regada en todo el organismo. Y el niño tiene vitalidad, tiene energía. Luego, cuando pasamos de los 7 a los 14 años, ya salimos a la influencia de la luna y vamos avanzando y entramos a la influencia de Mercurio, rápido. Después de los 7 años ya el niño se vuelve más independiente de los padres. Entonces ya no quiere que los papás lo lleven. Ya quieren ser libres. Porque tiene otra influencia que mueve su psiqui y su energía sexual, que lo gestó, que le dio ese cuerpo físico. Entonces cuando ya tiene la agilidad para aprender, porque Mercurio influye mucho en la parte intelectual y la formación del centro intelectual y la formación de su cerebro. Entonces cuando tiene la capacidad para los estudios, aprende rápido, son pilas, y en estos tiempos mucho más rápido. A partir de los 14 años a los 21 entramos a la influencia de Venus. Venus es el planeta del amor. A esa edad de la adolescencia, entonces, en la etapa de esa edad, el adolescente se enamora y todos hemos pasado por ahí. Los tiempos del corazón y la flecha. En esos tiempos del pasado, porque ahora ya eso ya pasó de moda. En estos tiempos es el tiempo del condón y de los anticonceptivos. Antes era el corazón flechado. Ahora no. Ahora en esta etapa, como esa fuerza de Venus mueve el sexo, la pulsada amorosa, y el joven está mal dirigido porque lo programa la televisión, la radio, el cine. En su casa no tiene la orientación, no sabe canalizar esa fuerza para su propio desarrollo psíquico, para que esa fuerza del amor sea dirigida realmente al lugar donde debe ser dirigido, que es al corazón. Sentir el amor por la vida, por la naturaleza, por Dios, ir creándole al ser humano el arte, la belleza. Pero no. Ese amor está dirigida actualmente para degenerar el sexo. Y en esa etapa es la más peligrosa porque ahí es donde el joven se degenera sexualmente, entra en el vicio, la masturbación. Es donde las niñas quedan embarazadas. Porque no sabemos canalizar positivamente y conscientemente esa fuerza cósmica dirigida por Venus. Ahí es donde la mayoría de adolescentes pierden el año.
Luego pasamos a la otra etapa, que es de los 14 a los 21 años. De los 14 a los 21 años, pues ya entramos a la etapa del sol. Es cuando el joven empieza a desarrollarse completamente. Ya está en su plenitud, su cuerpo está completamente desarrollado. Desde entonces, a los 21, entra la etapa del sol. Fíjese que la etapa del sol es más prolongada. Pero ¿qué pasa cuando un joven llega a los 21 años? Sería la pregunta. Si el joven estuvo bien orientado en el aspecto sexual, en esa etapa amorosa, en ese desarrollo que termina a los 21 años de edad, si él llega a desarrollarse completamente con plenitud, entonces la etapa del sol, que comienza a los 21 años en adelante, él es un triunfador. Pero la mayoría de la humanidad, debido a la formación que ha tenido, cuando llega a los 21 años ya no sirve para nada. Da dolor decir que muchos jóvenes no llegan a los 21 años y ya son impotentes sexual. Porque han derrochado tanto su capacidad sexual que cuando llega a esa etapa ya no va a servir. Y la mayoría llega a esa etapa sin ningún tipo de energía. Ahora, en la etapa de sol, que es de los 21 a los 42 años, ahí la influencia del sol le abre todas las puertas, pero para aquel que tenga poder sexual. Porque, repito, toda esa influencia va y se canaliza en la energía que lo creó, que se llama el sexo. Todo ser humano a esa edad tiene una oportunidad en la vida. Generalmente en esta época, yo creo que los jóvenes se gradúan de bachillerato a los que, como a los 17 años, aproximadamente. O sea que ya de 17, ya a los 21 ya son profesionales aproximadamente. 21, 22 años ya son profesionales. Precisamente a esa edad que ya son profesionales, con la influencia del sol, tienen toda la oportunidad para abrirse en la vida. Tienen todo a su favor, porque el sol influye en él. ¿En qué consiste en que sean triunfadores? Desde la etapa de los 14 a los 21 años, que es la etapa de adolescencia, que es la etapa peligrosa. Si en esa etapa se degenera, entonces toda esa influencia la va a desaprovechar. Pero si la sabemos bien utilizar, si se desarrolla completamente en esa etapa de los 21 años en adelante hasta los 42, se puede decir que es un triunfador. Miremos la humanidad. En un país, el 90% son pobres. El 7% son de clase media y el 3% son ricos. ¿Y ustedes saben a qué se debe eso? Si uno de esos pobres, por decirlo así, tiene una orientación adecuada y su cuerpo se desarrolla plenamente, tenga la seguridad que va a salir del infortunio. Porque esa influencia planetaria le ayuda a sacarlo adelante. Pero la única forma que puede canalizar esa ayuda es a través del poder sexual. Si desde los 14 años empezó a desgastarse sexualmente, inclusive niño a partir de 7 años, 8 años, 10 años empieza a desgastarse sexualmente. Cuando llega a los 21 años no va a servir,
Entonces el poder del sol le hace daño. Se vuelven flojos, miedosos. No sabemos aprovechar esa influencia solar. Repito, todo ser humano a esa edad tiene todas las oportunidades de la vida. Sin excepción, a todos. A todos les sale un buen empleo. Les sale oportunidad de negocio. Les sale oportunidad para todo. El problema está en que ese vehículo esté bien formado. Porque si no se desarrolló completamente, es miedoso. Le da miedo a enfrentarse a la vida, a tomar el negocio, a hacerse deuda, etcétera, etcétera, etcétera. A montar la empresa. Porque no tiene ese poder sexual. Luego, en la etapa de Marte, que empieza de los 42 a los 44 años, Marte es guerrero. Marte le da duro a la gente, fornicaria. Pero para aquel que esté bien formado, todavía le da como que el otro impulso aún más fuerte para que vaya definiendo su vida. En esa edad, de los 42 a los 44, ya todo ser humano ya debe tener establecido un hogar, una casa, una familia, ya debe tener una estabilidad. Y Marte le da la fuerza para que logre eso. Hay gente que no logra de los 21 a los 42, pero ya de ahí en adelante puede lograr tener su casa, su vivienda propia, definir su vida con su familia, porque todos tenemos derecho para eso. Y por eso en diferentes etapas de la vida recibimos la energía, las vibraciones para que eso se logre en este plano físico. No es un pecado tener las cosas, pero tenemos que tener la fuerza para poderlo obtener. Luego viene la etapa ya donde vamos descendiendo, por ejemplo, de Júpiter, de los 49 a los 56 años. Júpiter ya es, a esa edad ya el ser humano ya es como más, ya es el líder, ya es el que manda, le da el bastón del mando, ya tiene cierta experiencia de la vida, ya es el centro de atracción, ya tiene ciertos poderes de mando. Pero si ese Júpiter tiene su contraparte, la parte tenebrosa, la parte aquel del ego, donde la misma fuerza de Júpiter le da el trancazo a la humanidad o al ser que no aprovechó toda esa etapa de los ceros hasta esa edad. Fíjense ustedes que ya en ese momento ya estamos poco a poco, ir recogiendo poco a poco las cosas que nosotros hemos hecho en el momento de la juventud a esa edad. Cuando estamos en la juventud pensamos, no, es que la vida es sabrosa. Pero cuando ya tenemos cierta edad, es donde va a marcar esas cosas. Usted sacará cuenta en su edad y se da cuenta que tengo razón, que cada etapa tuvimos ciertas oportunidades porque hay vibraciones. Si no supimos aprovechar, estamos padeciendo. Porque en esos tiempos, ¿no? El bravo. Tengo un amigo que él me dice, yo tuve muchas mujeres y estoy arrepentido de mi locura. Y eso todavía no ha llegado a la etapa de la ancianidad y ya está arrepentido. Le ha tocado duro, le han dado palos. ¿Usted sabe lo que es un tipo tener 5 mujeres y responderle a los hijos de cada mujer? Oye, eso es duro, hermano. Si con una sola mujer y la tiene difícil, ahora con 5. Y responderle a todas 5. ¿Qué tal te parece? O sea, la misma vida le da palo. ¿Ya? Luego viene la etapa de Saturno, de los 56 a los 63 años de edad. Ya ahí sí vamos a recoger ya. Ya llegamos a una etapa donde ya no hay fuerza en aquellos fornicarios. Y aquello casto tiene toda la fortaleza. Pero para el fornicario ya eso no sirve. Ya se vuelve un viejo sin fuerza, donde en el fondo se convierte en un estorbo para los hijos. Ya la influencia de Saturno
debería convertirse en un sabio, porque Saturno es la sabiduría, pero contraparte eso se convierte en un viejo decrépito. Ya no es un sabio, sino un viejo, porque el sabio, cuando se trabaja el ego, cuando despierta la conciencia, cuando transmuta sus energías sexuales, ya llega a una edad que se convierte en sabio, porque ha pasado por diferentes etapas de la vida. Ya a esa edad ya tiene un conocimiento y una sabiduría. Pero hay muchos viejitos que el joven tiene que corregirlo, que el joven tiene que guiarlo, porque son viejos decrépitos, ignorantes espiritualmente, y que únicamente se quedan con la historia de su vida. Yo me acuerdo cuando yo era joven, tuve tantas cosas y tuve tantas mujeres, y lamenta su vida, se convierte en una canción psicológica contando su vida, el pasado, y ahora la vida me traicionó, ahora estoy solo, nadie vela por mí. En fin, la historia de la humanidad cuando llega a esa edad. No significa que ya a esa edad ya merece, se muere, ¿no? Después viene la influencia Urano, que de los 63 a los 70 años, pero ya en esa influencia ya es Urano-Luna, ya etapa como que otra vez retroceso. Ya el viejo tiene una actitud de niño, porque ya empieza otra vez Luna. Después otra vez de viejo se convierte en adolescente, en un niño más joven, por decir algo así, se convierte en el viejito que le gusta otra vez estudiar. Y después de viejo, adolescente, se convierte en el viejito verde. En fin, son etapas que se van repitiendo incesantemente, y ya la pensión va para las jovencitas. Un viejito enamorándose de una muchachita, pues la muchachita lo va a pelar. Pero como está en la etapa de Venus, que es la etapa del amor, entonces ellos se vuelven a enamorar, pero no se enamoran de viejas, se enamoran de niñas, y que para adquirir juventud. Y lo mismo las viejitas, no se enamora de viejo, se enamora de joven, para robarle la juventud. Esa es la etapa del ser humano común y corriente. ¿Eso queremos para nosotros? Hago la pregunta. ¿Eso es el fin de nuestra existencia? ¿Qué debemos de hacer? Si realmente nosotros no queremos eso para nosotros, algo debemos realizar. Y cuando hablamos de este tema, precisamente de la alquimia, los planetas metálicos de la alquimia, ¿qué quiere decir? Que a través de la alquimia nosotros podemos transformar nuestra vida. Y podemos servir como punto de apoyo para transformar la vida de otras personas. Cuando entramos a estos estudios gnósticos, a estos estudios esotéricos, pues se le entrega el secreto por las cuales usted hace buen uso de su poder sexual para poder transformarse. Y la única manera de transformación empieza por la primera etapa, de convertir a ese Saturno, a ese anciano, en ese niño, como es la luna. En otras palabras, a través de ese poder sexual, debemos nosotros protegerlo, cuidarlo, conservarlo, porque es el poder que nos permite eliminar ese ego viejo, lleno de apego, en esa conciencia plena en cada uno de nosotros. Nosotros, a través de la energía sexual, a través del trabajo sobre nosotros mismos, podemos ir purificando ese mercurio para poder crear los cuerpos existenciales del ser, ir creando y fortificando el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral.
el cuerpo mental, el cuerpo causal. O sea, en ese punto de transformación de este cuerpo denso en cuerpos más sutiles, hasta el mismo cuerpo se convierte en alma, en energía sutil, que lo puede llevar a la inmortalidad a través de esa alquimia. Es que ese es el objetivo de la vida. Por eso nos dieron este vehículo. Y por eso todo el cosmos está concentrado en la energía sexual, porque a través de ella se puede crear el hombre nuevo. A través de esa alquimia sexual, con el poder más flamígero que produce la energía sexual, se puede eliminar el ego y transformarse en un hombre amoroso, en un ser lleno de amor y de luz, cuando se elimina el ego. Y se puede convertir en un sol radiante para la humanidad que sufre. Tenemos que empezar por descubrir los elementos que mantienen oscurecida nuestra vida y podemos ir transformando eso entre nosotros. Las etapas de la vida, hasta la edad que nosotros tenemos, no quiere decir que ya todo está perdido. Todavía tiene su poder sexual. Todavía tenemos la oportunidad de aprovechar y conservar ese poder, esa semilla, y utilizarla para reconstruir este cuerpo físico, para ir cristalizando nuestros cuerpos existenciales. Pero tenemos que trabajar sobre sí mismos. Tenemos que constantemente ir practicando la autoobservación, no olvidarse de sí mismo, de su real ser. Cuando el ser humano no se olvida de sí mismo, de su real ser, entonces transforma las impresiones porque actúa la conciencia. Esa transformación de las impresiones hace que nuestro mercurio se vaya emblanqueciendo y sea apto para que se vayan creando los cuerpos existenciales. Cuando hablamos de la transmutación sexual, estamos hablando de la transformación, de la transustanciación. Transformar una sustancia en otra. La relación de sexo-cerebro. Porque toda creación se crea sexo y cerebro. Cerebro-mente. Nosotros somos el producto de la imaginación de Dios. Y para poder llegar a Dios tenemos que utilizar la relación sexo, que es medio de cristalización, y mente. Por eso dice el maestro Samael que tenemos que comprender el ego en diferentes niveles de la mente, porque son creaciones mentales. Si lo eliminamos en un nivel, ellos continúan en otros niveles. Siguen insistiendo. Y si lo eliminamos en esos otros niveles, ellos continúan en otros niveles más elevados. Porque la creación va por niveles. Y esos niveles se llama subconsciente, o sea, lo que mantiene embotellada la conciencia. Cuando esos niveles subconscientes, se penetra esos niveles subconscientes y se elimina el ego, entonces la conciencia queda libre. Pero la única que tiene el poder de eliminar el ego en esos niveles de subconsciente es el fuego de la energía sexual. Es el único poder que puede destruir y reconstruir, que puede matar y puede dar vida, se llama sexo. Por eso los estudiantes gnósticos siempre enfatizan en que debemos conservar aquello que nos dio la vida y que nos dará la vida eterna, que se llama la alquimia o la transformación sexual. Hasta aquí mis palabras. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, pueden hacerla.
obviamente relacionado con el tema. Digamos, las personas que pasan de los 84 años, ¿qué planeta lo viene rigiendo? Ya resulta que ya de en adelante solamente rige aquellos que hayan liberado la conciencia. Porque vuelve y se repite el mismo proceso, va avanzando. Por ejemplo, ya después de Venus viene Sol, vejez, con la etapa de Sol eso le da duro. Vejez con la etapa de Marte aún más duro. Y ya el promedio de vida actualmente ya pasado 84 años es difícil. Antes sí, antes la gente llegaba hasta 100 y pico, pero su influencia era igual, era repetitiva. Por ejemplo, Saturno-Luna, después viene Saturno en la vejez, ¿no es así? El anciano de los días, después viene Mercurio, después viene Venus, después viene Sol, Marte, y se repite incesantemente el mismo proceso, porque son procesos, digámoslo así, mecánicos. Pero hay una influencia superiores que son para aquellos hierofantes, maestros, que hay otros planetas que eso influye, porque son de vibraciones muy elevadas, que únicamente lo recibe aquello que tiene la conciencia despierta. Para nosotros los seres humanos común y corriente se repite el proceso mecánicamente, porque todos obedecemos a la rueda de Samsara, va y viene constantemente. No hay nada extraordinario en el ser humano común y corriente que fornica, que derrocha su energía sexual. Nada agradable le espera. Le espera sencillamente una vejez decrépita, que se convierte en un niño. Prácticamente después de niño, llega viejo, otra vez se convierte en niño, que hay que atenderlo, hay que lavarle, hay que llevar las cosas, otra vez se repite el proceso. Mientras que el sabio no. El maestro no. ¿Me explico? El maestro es el centro de atracción de todo. Él es consciente de todo. Él desencarna conscientemente. Él no se convierte en viejo decrépito, porque la decrepitud es para el ego, no para la conciencia. En el ser humano son procesos mecánicos, que se vuelve doloroso. ¿Me entiende? Obedecemos a la ley de la naturaleza. Nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Y después nuevamente retornamos y nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y otra vez morimos. Y así vamos en la rueda de Samsara constantemente. Y en cada proceso la influencia planetaria, tanto afuera como dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué otra inquietud tiene? Bueno, creo que no hay más inquietud. Los que nos están viendo por internet, gracias por su visita. Gracias a usted aquí presente, a todos que Dios me lo bendiga y paz inverencial.